Pero qué bendición poder estar aquí. Vamos a atender la palabra del Señor. El pastor me pidió que predicara, que escogiera un tema específico que voy a tratar de cierta manera en la conferencia, y quiero empezar con este mensaje que trata el centro o lo principal del tema que vamos a estar tratando. En el libro de Hechos encontramos la historia de la iglesia primitiva. En sí, de aquí podemos sacar los planos originales, el intento original de Dios para la iglesia. Yo sé que los tiempos han cambiado, estamos en otra época, estamos en otra civilización, pero los planos originales deberían de ser los mismos. Amén. Deberíamos estar fundamentados en los planos que nos dejó el Señor Jesucristo. No en los planos de la iglesia bautista o de los bautistas independientes o de fulano de tal, no, los planos de la iglesia que el Señor dejó. Ese debe de ser el enfoque de nuestras iglesias. Y cuando encontramos a lo largo del libro de los Hechos, encontramos diferentes, podemos decir, a situaciones donde los apóstoles y siervos de la iglesia tuvieron la oportunidad de comenzar iglesias que hicieron tremendas obras. Cuando voy al libro de Hechos 11, aquí nos encontramos en el tiempo posterior a la persecución que Saulo de Tarso estaba trayendo sobre los cristianos en Jerusalén. A este punto, si usted ha leído el libro de Hechos, se da cuenta que ya Saulo había perseguido, había matado a Esteban y empezó a traer una persecución que vino sobre cristianos que estaban solamente concentrados en Jerusalén. En aquel tiempo el Señor ya había dado la gran comisión, ya había dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Justo antes de partir les dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vemos que por varios años la iglesia primitiva no obedeció el mandamiento del Señor. En sí, se nos da la evidencia de que la iglesia primitiva solamente estaba en primer lugar concentrada en Jerusalén, pero no solamente eso, sino que solamente estaba predicándole a hermanos judíos. El evangelio no había llegado a los gentiles. Y no es hasta el capítulo 11 que vemos, después de que el evangelio los cristianos fueron perseguidos, que el evangelio en el capítulo 8 dice fue llevado a otros lugares. Más aún así, a pesar de que el Señor permitió la persecución para que el evangelio llegara a otros lugares, los judíos que salían de Jerusalén iban a otros lugares, pero se metían en las sinagogas a predicarle a hermanos judíos. Seguían sin cumplir correctamente la gran comisión. Pero aquí encontramos algo interesante. Dice la palabra de Dios que de los esparcidos llegaron hermanos a la ciudad de Antioquía de Siria. Esta ciudad se encuentra en la frontera, si usted más o menos ve un mapa, se encuentra en la frontera entre Turquía y lo que hoy conocemos como el país de Siria. Y ahí estaba esa ciudad, y dice la Biblia que llegaron ahí a cristianos a plantarse, y obviamente entraron en las sinagogas, y dice la palabra de Dios que empezaron a hablarle a los hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, capítulo 11, 20, ¿están conmigo ahí? Dice: cuando entraron en Antioquía, hablaron también, ¿qué dice? A los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Los gentiles. Nosotros, usted y yo, si usted no tiene sangre judía, usted no es judío, usted es un gentil. Amén. Así nos llamaban los judíos, somos gentiles, somos los griegos, somos los que no pertenecemos a los judíos. Y aquí encontramos a los primeros cristianos hablándoles al pueblo gentil. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hicieron? Les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Amén. Tremendo. Y mira lo que dice: la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. De pronto surge el poder del evangelio en este lugar, y empiezan a convertirse muchas personas. Y ahora mire lo que dice, la Biblia dice que el evangelio se empezó a propagar en Antioquía, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice: enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Y la iglesia decidió escoger un hombre que pudiera ir a observar, a revisar y animar en el caso de que verdaderamente hubiera convertidos, a exhortar a los hermanos. Y dice la palabra de Dios que enviaron a Bernabé. Amén. Bernabé, su nombre verdadero era José.
pero tenía un don Bernabé, tenía un don espiritual que era el don de exhortar, el don de animar. Amén, el don de motivar a los hermanos. Y vieron que este era un buen instrumento de Dios para motivar a las iglesias. Y siendo una iglesia nueva, mandaron a Bernabé que subiera de Jerusalén a Antioquía y viera a los hermanos. Y miren lo que dice la Biblia. Dice, y este cuando llegó, en el versículo 23, ¿están conmigo ahí? Y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Y aquí está el versículo clave, hermano. Creo yo, aquí está la raíz central, la causa central de por qué la iglesia de Antioquía se convirtió en el centro espiritual, en el centro cristiano, algunos creen, por más de 2 siglos. La iglesia de Jerusalén empezó a perder miembros y disminuyó. La iglesia de Jerusalén estaba bajo intensa persecución. La iglesia de Jerusalén había sido esparcida porque acuérdense que había una gran persecución allí. Y encontramos que casi inmediatamente después de que Jerusalén fue fundada, a los 6, 7, 8 años, surge una nueva iglesia llena de gentiles, cuyo impacto logró la propagación del evangelio a todas las naciones. Escúcheme bien. Porque encontramos claramente en el capítulo 13, que de ahí salen los primeros misioneros del mundo oficialmente que salieron de una iglesia. ¿Quiénes fueron? Bernabé y Saulo. ¿Están conmigo? Y de ahí se comenzó la nueva cultura de mandar misioneros a otras naciones, y se cree históricamente que la iglesia de Antioquía quedó como el centro cristiano, el centro espiritual del mundo entero, hermano, que propagó el evangelio y mandó misioneros por todos lados, al punto donde el mismo Pablo reconoce y dice: he llenado toda Asia con el evangelio. Pero no fue por la causa solamente de Saulo, sino que hubo una plataforma que motivó y permitió que Pablo fuera y saliera llena del Espíritu Santo para ir a predicar al mundo gentil. ¿Y cuál fue la iglesia enviadora de Pablo? La iglesia de Antioquía. Yo quiero hablarle acerca, hermano, de este fundamento que lamentablemente la iglesia el día de hoy ha perdido. Yo creo la razón por la cual vimos tanta gente fuera de nuestras iglesias por causa de COVID fue porque no permanecieron en el Señor. Porque no lo hicieron con propósito de corazón. Yo creo que las iglesias, la razón por la cual no están creciendo el día de hoy, creo simplemente que es por la razón de que no estamos con propósito de corazón permaneciendo fieles al Señor. Y quiero guiarnos, hermanos, solamente en este pasaje que vemos aquí. Cómo esta verdad, hermano, debería de impactar y quedar profundamente clavada en nuestros corazones para salir de aquí, hermano, mire, con el propósito de corazón que el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros, que es permanecer fieles a Él. Vamos a orar y vamos a pedir su bendición en esta hora. Señor, bendice tu palabra. Usa, Señor, este mensaje para hacer de ánimo a mis hermanos. Te pido que tú uses a tu inútil siervo para poder transmitir esta verdad que has puesto en mi corazón, la cual estoy desarrollando en mi iglesia y la cual es para mí una verdad fundamental para todos los cristianos. Está aquí en tu palabra, está claramente expuesta. Aquí vemos la raíz, Señor, y de la misma manera vemos los frutos que produjo este fundamento en la iglesia de Antioquía. Yo te pido, Señor, que nos hable. Yo te pido que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, a atender lo que tienes para nosotros, Señor. Usa tu inútil siervo en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nos encontramos en Antioquía. Y para sorpresa, Bernabé se da cuenta de lo que ya estaba pasando. Dice que miró la gracia de Dios en esta iglesia. Miró y se regocijó con ellos, dice la Biblia. Era una iglesia en su mayoría gentil. Nos da a entender que eran más gentiles que judíos. Y Bernabé, dice la Biblia, viene y les da la encomienda, les da una encomienda, les da un encargo. Y miramos que les dice en la exhortación que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y he estado estudiando esta frase que me ha cautivado en estos meses. Estos últimos meses he estudiado esta frase, he preparado una serie de mensajes para mi iglesia, pero me ha cautivado tanto al pensar el impacto
que tuvo esta frase, podemos decir, esta frase que vino a ser el corazón de la iglesia, vino a ser la raíz de la iglesia, que produjo tanto impacto en el mundo conocido. Fue algo increíble, hermanos, porque muchas veces pensamos que fue de Jerusalén donde salió todo. Sí, efectivamente, ahí fueron los primeros judíos convertidos, pero Dios permitió persecución y que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones. Y fue esta ciudad, esta región, la escogida por Dios para que de Antioquía de Siria saliera el evangelio de una manera más organizada, más eficiente, más precisa, más formal, a través de los misioneros. Vemos una iglesia que impactó su comunidad, como dije, por más de 2 siglos. Estaba estudiando un libro que mencionaba que por más de 2 siglos fue un centro cristiano que impactó a muchas regiones alrededor. ¿Qué es lo que significa esta frase? Me preguntaba yo, Señor, ¿qué es lo que significa que con propósito de corazón permanezcamos fieles a ti? Yo quiero hablar con usted y espero que esto pueda cautivar su corazón como cautivó el mío, hermano. Vemos tremendas cosas pasar en este lugar y yo quisiera ver los mismos testimonios que vemos aquí en el libro de Hechos 11, el mismo testimonio en cada una de nuestras iglesias. ¿Por qué no, hermano? Es el mismo Dios de antes que hizo milagros de esa manera. Puede seguir haciendo los milagros el día de hoy, pero necesita cristianos que tengan un propósito de corazón. Quiero desafiarlo en este día, en esta noche. Quiero desafiarlo en estas predicaciones que vamos a tener, para que usted, hermano, defina eso en su vida. ¿Qué propósito tenemos en esta vida? ¿En qué nuestras mentes y corazones están enfocados? Y me temo que la razón de la deficiencia y de la negligencia de la iglesia el día de hoy es simplemente, hermano, que no estamos con un propósito de corazón definido. Yo quiero hablarle acerca de esto. Si quiere tomar estos principios, estas verdades, como quiera usted llamarlo, hermano, yo quiero que hablemos de esto en estos minutos. Número 1, un propósito definido. Había un propósito definido aquí desde el comienzo. Había un propósito, no 2, no 3, no 4 propósitos. Había un propósito. Hermano, la verdad es que muchas veces el problema es que complicamos las cosas. Somos buenos para complicar las cosas. En lugar de dejarnos guiar por la simpleza de Cristo, complicamos las cosas, complicamos la iglesia, creando comités para todo, que comité para las bancas, que comité para el barandal, que comité para la alfombra, que comité para las flores, y para todo complicamos las cosas. Más problemas tenemos porque complicamos las cosas. Aquí dice la Biblia que tenían un propósito. Amén, ¿están conmigo? No había 2 propósitos, no había 3 propósitos, había un propósito, el que vino a exhortarles Bernabé. Dice la Biblia que hubo un propósito definido. La palabra propósito proviene del griego prótesis. Esa es la palabra griega usada aquí, que especialmente se refiere a una resolución fija, a un plan definido, a una intención de la mente con respecto a una conducta futura. Eso es lo que significa propósito. Y obviamente la doctrina de Bernabé, que aquí nos fue dada, sin duda era diseñar o crear un plan específico, fijo y determinado en la mente de cada cristiano, de que a partir de ese momento ellos iban a seguir adelante, adheriéndose y sosteniéndose de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Había un propósito definido. Y yo creo, hermanos, aquí que la palabra clave es la palabra corazón. Porque note que dice que con propósito siguieron fieles al Señor. No dice eso, dice con propósito y añade esta palabra de corazón. Porque podemos tener 1000 propósitos y no ponerle corazón y ninguno se va a lograr. Amén, es común a principio de año, ¿verdad? Cuando es año nuevo, ahora sí voy a tener el propósito de bajar de peso. Y estas lonjas no las van a ver jamás ya más. Porque ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. Y hermano, empezamos el primer día, ¿verdad? Y tenemos la máquina, ¿verdad? Y las pesas y empezamos y sudamos la gota gorda, ¿verdad? Y andamos sufriendo el primer día. Y el siguiente día amanecemos todos adoloridos porque no sabemos cómo ejercitar el primer día. Con trabajo uno se puede mover. ¡Ay, qué dolor! Y decimos al segundo día, pues otro le voy a echar ganas. Y ahí empieza uno con las pesas otra vez. Y de repente ya le empieza a doler todo el cuerpo. Y el tercer día, ¿sabes qué? Mejor ya no. Voy a saltarme el tercer día para recuperarme. Y el cuarto día voy a entrar otra vez a las pesas. ¿Y qué cree? El cuarto día no llegan las pesas.
Y de nuevo viene en México, tenemos el Día de Reyes. ¿Aquí lo tienen también, hermano? Después de haber comido toda esa comida en Navidad y toda esa comida en Año Nuevo y haber subido 10 kilos, de pronto viene el desafío del Día de Reyes, hermano, amén, con la rosca de Reyes, amén. Y el champurrado, el atole, no sé cómo le digan aquí, el chocolate. Y de pronto ahí en México, hermano, dice, ya después del Día de Reyes le voy a entrar a la dieta. Y de pronto viene el Día de la Candelaria, hermano, que es el Día de los tamales mexicanos, el 2 de febrero. Y no, pues ¿cuál dieta, hermano? Ya después, el 2 de febrero, no subimos 10 kilos, subimos 20 kilos. Te voy a decir por qué. Porque había un propósito, pero no era de corazón. Y así muchos de ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. Saben perfectamente de lo que estoy hablando. Hay muchos, puede haber 1000 propósitos, pero si no está el corazón, hermano, comprometido con lograrlo, no se va a poder lograr nada. La palabra corazón aquí es la palabra que se usa para el órgano físico, la palabra cardia. Pero no se está refiriendo al corazón, no se está refiriendo al órgano del cuerpo. Significa el centro de nuestra vida física y espiritual. Podemos llamar también en otra parte el centro de nuestros sentimientos y emociones. Por lo tanto, de nuestras decisiones. Y aquí dice Bernabé, si ustedes no ponen un propósito, centrándolo completamente en una decisión fija, mental, estratégica, específica, no van a poder lograrlo, hermano. Y aquí la iglesia y los cristianos de Antioquía, para que se pudieran convertir en lo que Dios quería, tenían que tener un propósito basado en una decisión de verdad. ¿Y cuál era esa decisión, querido hermano? ¿Cuál era la decisión que Bernabé estaba retando a la iglesia? De permanecer fieles al Señor. Y ellos hicieron caso de esto. Y lamentablemente, hermano, al día de hoy te voy a decir cuál es el serio problema que tenemos. Tenemos muchos creyentes con propósitos indefinidos, indecisos, propósitos que son fluctuantes. Y los resultados, hermano, son obvios. Hermano, estoy tratando que usted entienda esto. Mire, lo primero, lo más básico. El problema, que es lo contrario de un solo corazón, es un doble ánimo. Y ese problema, hermano, que tenemos cristianos que tienen el deseo, tienen la intención, pastor, yo quiero salir de ese vicio, pastor, yo quiero lograr esa meta espiritual, yo quiero seguir fiel a la iglesia, yo quiero servir, y tienen el deseo, tienen el propósito, pero también tienen otros propósitos, hay un doble ánimo. ¿Me está entendiendo, hermano? Y aquí el problema, lo que miramos, hermano, en la iglesia de Antioquía, que ellos hicieron a un lado todo propósito y decidieron ellos tener un solo propósito de permanecer fieles al Señor. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:8, y aquí vemos el problema central. El hombre de doble ánimo es inconstante en cuántos de sus caminos, en todos sus caminos. Alguien que es de doble ánimo, dice la Biblia, va a ser inconstante. El doble ánimo, hermano, escúcheme bien, lo describe al hombre que no tiene un solo propósito de corazón. Es aplicable a aquel cristiano que no tiene principios y convicciones cimentadas. Un día cree una cosa, otro día viene y lo confunden, alguien le dice otra cosa y cree otra cosa, cambia su manera de pensar, se deja convencer, es uno que es controlado por sus pasiones carnales, es uno que es controlado por el resto del mundo, es influenciado por el sentimiento popular, es controlado por el corazón de otros. Un día es una opinión, el otro día es otra opinión. La Biblia lo llama, hermano, inconstante en todos sus caminos. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Elías. Elías estaba enfrente de Acab, enfrente de 400 profetas de Baal. Y es interesante que Elías va directamente a llamar la atención del pueblo y le dice lo siguiente en 1 de Reyes 18:21. Note lo que dice, hermano. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Interesante cómo les dices. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice, si Jehová es Dios, seguid a Jehová. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y miren lo que dice la palabra de Dios, y el pueblo no respondió palabra.
La pregunta de Elías me llama la atención: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué significa claudicar? Significa, hermano, brincar de un lugar a otro. ¿Está con un pie en la iglesia? ¿Está con un pie en el mundo? ¿Está por un lado enseñando escuela dominical? Pero también por otro lado nomás está pensando en la telenovela. Está por un lado escuchando predicación, pero a medio servicio ya está preguntándose cómo acabó el partido de béisbol. Está con los amigos, está con el compañerismo de la iglesia y los hermanos de la iglesia, pero también tiene un montón de amigos mundanos. Está por un lado tomando la cena del Señor y por otro lado también se echa sus cervezas. Eso es claudicar, hermano. Brincamos de un lado a otro, no estamos definidos. Ese es el problema en el cristianismo de hoy. No hay un propósito de corazón. Estamos claudicando en dos pensamientos. No sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde llegar. Y la Biblia dice claramente que el hombre que vive de esa manera, o la mujer que vive de esa manera, es inconstante en todos sus caminos. La palabra camino es la palabra empresa. Todo lo que emprende. Por eso su matrimonio no está bien. Porque por un lado está tratando de buscar a Dios, tratando de buscar la solución a las cosas de Dios, pero aún sigue haciendo las cosas a su manera, siguiendo sus propios pensamientos, creyendo lo que es mejor él para su familia, en lugar de agarrarse del Señor y su consejo. Sigue claudicando. Sus hijos están rebeldes. Están rebeldes porque, te voy a decir por qué son rebeldes nuestros hijos, hermano. Porque una cosa ven en la iglesia y otra cosa ven en la casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. En la iglesia te ven sonriendo, en la iglesia te ven saludando, en la iglesia te ven hermanita bien consagrada con tu Biblia, pero en la casa eres Juana Gallo. En la casa puros pleitos, puros gritos. En la iglesia pura consagración, en la casa pura mundanalidad. Pues ¿qué esperas de los hijos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que emprende. Hermano, te estoy diciendo, el problema que tenemos el día de hoy es que no hay un propósito de corazón. Quiero que tú pienses en eso tan básico como eso. Les pregunto, hermano, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a dejar de convencerse que Jehová es el Dios? ¿Hasta cuándo van a dejar de definirse que deben ustedes de vivir para Dios? ¿Hasta cuándo? Pregunta Elías. Por eso, primero que nada, dice Bernabé, tiene que haber un propósito de corazón. Necesitamos hoy más que nunca cristianos que se definan por lo que son, hermano. Cristianos. Así de fácil. Cristianos de un solo sentir, de un solo corazón, de una sola fe, un solo fundamento, un solo deseo, que es la decisión de hacer la voluntad de Dios con sus vidas. Esa debe de ser, hermano, el propósito de corazón de cada uno. Dios no bendice cristianos que andan claudicando. Usted piensa que puede engañar a otros, piensa que puede engañar a su esposa, y piensa que puede traer la Biblia en una mano y la pornografía en la otra mano. Pero a Dios no podemos engañar. Y ese problema, hermano, que estamos claudicando. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar de estar brincando de un lado a otro. Él quiere una decisión. O eres frío o eres caliente. ¿Alguien? ¿Amén, hermano? ¿Está conmigo? O eres frío o eres caliente. Ojalá fueses frío. Ojalá fueres caliente. Es interesante que el Señor dice, ojalá fueses frío. Está diciendo, mira, dice, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Pues son palabras serias. Pastor, son palabras ofensivas lo que usted está diciendo. Son palabras de Cristo, hermano. Dice, ojalá fueras frío. Qué interesante que dice, ojalá fueras inconverso, ojalá fueras incrédulo. ¿Sabe por qué pide eso? Porque cuando estás frío, necesitas el calor. Si estuvieras frío,
estuvieras ansioso de acercarte a mi calor, estarías ansioso de acercarte a mi fuego que solamente yo puedo dar, estarías ansioso a abrazarme, a cobijarte conmigo, dice el Señor. Ese deseo de buscar a Jesús cuando estamos fríos, porque estamos fríos, queremos el calor, deseamos, anhelamos el calor de Cristo. Ojalá fueras caliente, estuvieras ferviente, echándole ganas, sirviendo con fuerza, siendo fiel en las buenas y en las malas. Dice, pero por cuanto eres tibio, claudicando en dos caminos todavía. Te voy a vomitar de mi boca. Yo no sé usted, hermano, pero eso es algo bien serio. Es algo bíblico, hermano. Es algo profético, hermano. El Señor va a vomitar a los tibios. ¿Alguien está conmigo, hermano? ¿Es Biblia o no es Biblia? Amén. Por eso tenemos que agarrar un propósito de corazón. Un propósito, hermano. ¿Cuál es ese propósito? Siguiente punto, un propósito: permanecer fieles. Primero tiene que ver la definición. No dije 2 propósitos, no dije 3 propósitos, porque no podemos andar sirviendo a los Baales y servir a Jehová. Tenemos que definirnos de una vez, o regresar acaso a esa definición que antes teníamos. ¿Sí se acuerda, hermano, cuando usted vino a conocer a Cristo? Usted vino a dejar todo, hermano. ¿Se acuerda, hermano? Dejó el alcohol, dejó las malas amistades, dejó los vicios, dejó la otra mujer, se arregló cuentas con Dios, se consagró a Dios, se dedicó a ir a la iglesia, se dedicó a ganar almas, se dedicó a enseñar escuela dominical, se dedicó a servir. Pero algo pasó, hermano. Y usted perdió su primer amor. Y dice la Biblia que dice la palabra de Dios que el espíritu inmundo sale y anda vagando por lugares desiertos. Pero ese espíritu inmundo que salió de nosotros, dice la Biblia, que regresa y encuentra la casa, dice la Biblia, adornada y vacía. ¿Por qué la encuentra adornada y vacía? Porque Cristo ya entró a hacer una limpia. Y va y agarra a otros 7 demonios peores que él, y regresan y hacen lugar en esa casa. Y dice, el estado del hombre el estado postrero viene a ser peor que el primero. Y cuando he visto cristianos, pastor, y usted seguramente de la misma manera, que antes estaban consagrados, que agarraron la gracia de Dios, hermano, que se habían quitado y limpiado de las contaminaciones de este mundo, pero regresaron porque claudicaron en 2 caminos. Claudicaron en 2 pensamientos. No hubo un propósito de corazón definido. Y se apartaron, ya no están más en nuestras iglesias. O están en nuestras iglesias y están por apartarse. La Biblia nos habla de un propósito de corazón. No de muchos, nada más de uno. ¿Sabe cuál es? Permanecer fieles a Cristo. Ay, los autistas independientes nos complicamos con 1001 detalles, ¿verdad? 1001 cosas. Y que si no hacemos esto, y que si hacemos esto, y que le añadimos aquí, le metemos acá, y más distancia a la falda, y camisa más blanca, y el corte como cebolla, porque si lo traes largo ya eres liberal. Y todo le queremos añadir. Añadiendo, dice la Biblia, Cristo aborreciendo eso, hizo añadiendo mandamientos y creándolos como doctrinas. Y nos complicamos la existencia, hermano. Cuando aquí vemos, hermano, que el propósito del corazón cristiano debería de ser solamente permanecer fiel al Señor. Esa es la primera convicción firme que el cristiano debe de tomar. No de comprarse la Biblia más grande o el vestido más largo. No de estar a todos los cultos en la iglesia y todo y no me malentienda, todo esto es bueno, hermano, pero lo más importante para un cristiano nuevo o viejo, de que tiene 2 semanas de ser salvo o 2 décadas de ser salvo, lo más importante es definirse en una sola convicción: permanecer fieles al Señor. Ese problema que tenemos el día de hoy, tenemos un montón de gente infiel. La palabra permanecer fiel es solamente una palabra griega en el idioma original. La palabra permanecer fiel significa mantenerse en un mismo lugar con una misma persona. Adherirse, pegarse, agarrarse duro. Eso es permanecer. Que no me suelto. No importa lo que venga, no importa lo que pase. No importa si llueve, no importa si truena, no importa si neva.
No importa si está un calor incandescente, yo voy a permanecer fiel a mi Cristo. No importa si el gobierno nos prohíbe reunirnos, yo voy a permanecer fiel a mi Cristo. No importa lo que pase. No importa si hay pérdida, no importa si hay enfermedad, no importa si hay quebranto, dolor o desánimo, voy a permanecer fiel a mi Cristo. Eso era lo que estaba enseñando Bernabé, hermano. La idea aquí de Bernabé era que con una resolución fija, con una sola resolución del corazón, los antioquianos se adherieran a Cristo en todo tiempo, en todo momento, querido hermano, en las buenas y en las malas, en la prueba, en la calma, en la abundancia, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, permanecieran fieles al Señor. En mi casa tenemos gallinas. Y una gallina de esas enanas, alguien me la regaló, era una parejita. Y cuando tienes un gallo y una gallina, salen huevos. Y de repente un día la encontré poniendo huevos, cubriendo algo, y de repente un día escuché, no había llegado a ese lugar escondido del gallinero, y de repente escuché, piu, 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 piu. Dije, caray, ¿qué pasó aquí? Y me asomé al lugar donde estaba, y estaba la gallinita ahí, la gallinita enana. Y cuando la moví, vi 4 cabecitas amarillas. Había tenido 4 pollitos. Y vi el crecimiento de esos animalitos, hermano. Y mira, esos animalitos, todo lo que hacía mamá, lo hacían ellas. Mamá empezaba a comer, ellos la miraban y comía. Y si mamá no comía, ellas no comían. Tomaba agua mamá, ellas miraban a mamá. Y si tomaba agua, tomaban agua. Si no tomaba agua, no tomaban agua. Aprendieron a caminar, aprendieron a brincar, aprendieron una cosa por encima de todo, a estar adheridas a mamá. A donde la mamá se movía, los 4 pollitos seguían. Si mamá se salía, ellos se salían. Si mamá se quedaba en el gallinero, ellos se quedaban en el gallinero. A donde estuviera mamá, ellas andaban. 3 de ellas. Porque una de ellas, de repente la encontrabas lejos. No mucho. 2 metros, 3 metros. Las otras andaban con mamá, pero la otra andaba ya por allá pajareando, mirando el panorama, descubriendo su ambiente. Y así andaba. Yo la miré y dije, esta algún día va a desaparecer si no se pega mamá. Yo la perseguía para que corriera mamá. ¿Y qué crees, hermano? Un día me levanté y conté 1, 2, 3 pollitos. ¿Sabes cuál se llevó el gato montés? Porque tengo un gato montés que es mi vecino, un bobcat, a la que andaba pajareando. Y es exactamente lo que pasa, hermano. Cristiano que se despega del Señor, nada podrá hacer. Cristiano que se despega del Señor, el Satanás, lobo rapaz, el ladrón que ha venido a matar, hurtar y destruir, se lo va a llevar. Por eso Bernabé les dijo, hermanos, una cosa tienen que hacer por encima de cualquier otra cosa que viene adelante del camino, por encima de cualquier tarea y cualquier misión y cualquier ministerio y cualquier programa misionero y cualquier ganancia de almas y cualquier servicio. Lo más importante para el cristiano es permanecer adherido a Cristo. Pero nos distraemos. Cristo anda por acá y nosotros andamos por allá. Inclusive, hermano, escúchame bien, inclusive pastores, cristianos consagrados, cristianos líderes. Está Cristo por acá y nosotros andamos en el servicio por acá. Porque estamos haciendo el servicio, hermano, estamos predicando, estamos enseñando, estamos ganando almas, estamos haciendo la obra de Dios, pero estamos despegados del Señor. Es cuando Satanás viene y nos arrebata. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Así el mismo el diablo se ha llevado a aquellos que se separan de Cristo, porque nomás lo andan tanteando de lejos. Ni tan, ni muy. Hermano, estoy hablando, hermano, de pastores. Pastores que mientras la congregación estaba pensando que el pastor camina con Dios, el pastor viviendo en adulterio, el pastor metido en pornografía, el pastor haciendo cosas indebidas. Conozco un pastor que se volvió alcohólico.
Y todo el mundo lo tenía en alta estima. En una iglesia de más de 4,000 personas viviendo en alcoholismo el pastor. Porque podemos estar sirviendo a Cristo y no estar adheridos a Él. Y ese problema de muchos cristianos que se han olvidado del principal propósito de la iglesia, hermano, que es estar adheridos a Cristo Jesús. ¿Alguien está conmigo, hermano? Hermano, entienda esto. Nunca habrá perseverancia si no hay permanencia en Jesucristo. Nunca habrá perseverancia si no hay permanencia en Jesucristo. Hermano, mire, escúcheme bien esa adherencia, pastor. ¿Y cómo podemos aquí? La Biblia habla de un propósito de corazón. La Biblia habla de que debemos de perseverar, hermano, perseverar fieles, dice la Biblia, fieles al Señor, permaneciendo fieles a Cristo. ¿Cómo vamos a poder lograr eso? Bueno, siga leyendo conmigo. Vemos el propósito de crecer. El propósito de crecer. Ahora que es bien interesante, mira lo que dice el versículo 24, vaya conmigo ahí, Hechos 11:24, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, ¿qué cree que pasó? La iglesia empezó a crecer. Amén. En la iglesia dice la Biblia que una gran multitud se agregó al Señor. Ahora, si vemos en la Biblia menciona multitudes. La más pequeña multitud que habla la Biblia es la multitud de los 4,000 que fueron alimentados por el Señor. Eso no sería ilógico pensar que a este punto la iglesia ya tenía 4,000 personas. Porque dice una gran multitud. Y luego dice la palabra de Dios que Bernabé entendió que el trabajo de ministrar a esa gente en Antioquía ya se le iba de las manos. Él entendía sus capacidades. Y dice la Biblia que fue a Tarso a buscar otro personaje fundamental en la historia. ¿Quién fue? A Saulo, después conocido como el apóstol Pablo. Amén. Dice la palabra de Dios que fue por Saulo. Y dice que fue a Tarso por Saulo. Y le dijo, hey Saulo, hay una congregación tremenda que está creciendo en la gracia, que está madurando. Acompáñame por favor a Antioquía. Y lo lleva a Antioquía de Siria. ¿Y qué dice la Biblia? Se congregaron ahí todo, ¿qué dice, hermanos? 1 año, hermano. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Sígame por favor. Ahora que habían decidido permanecer, tenían que ver la manera de permanecer. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de permanecer? Crecer. Ahora ponga atención aquí. Porque a lo mejor usted está pensando, oh sí, pastor, tenemos que crecer porque la iglesia que no crece comienza a morir. Ahora ese es un concepto correcto. La iglesia que no crece es una iglesia que comienza a morir. Hablando numéricamente. Está probado por todas las edades. Amén. Iglesia que no crece es una iglesia que comienza a morir. Pero ese no es el punto aquí, hermano. No estoy hablando específicamente de ese crecimiento. Aunque sí, hermano, deberíamos de pensar en crecimiento físico. La Biblia dice aquí que la iglesia empezó a crecer, permaneciendo en Jesucristo. Una gran multitud fue agregada al Señor. No solamente unos cuantos, muchísimos se añadieron. En el versículo, miren lo que dice el versículo 21. La Biblia dice en el versículo 21 que ya cuando llegó Bernabé había una multitud. Entonces no dudo que la iglesia haya estado inmensa, haya estado grandísima. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora sígame aquí. Crecimiento físico puede ser una muestra de que Dios está bendiciendo la iglesia. Repito, crecimiento físico puede ser una muestra de que Dios está bendiciendo la iglesia, pero crecimiento físico no es garantía que Dios está bendiciendo la iglesia. ¿Me está entendiendo? Si usted no mida la bendición de su iglesia por el crecimiento físico, porque no necesariamente el crecimiento físico es garantía de crecimiento en la iglesia. Muchos describen la cualidad de crecimiento como la cualidad principal que demuestra a Dios al bendecir a una iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, el diablo puede llenar los estadios. Usted tráigame al Yankee Daddy al estadio de la Nacional y lo llena. Amén. Tráigame a los Tigres del Norte al Estadio Nacional aquí en Santo Domingo, aunque sean mexicanos y rancheros, te llenan el estadio. El hecho de que haya mucha gente, eso no significa que Dios está ahí. Amén, ¿están conmigo? Y vemos claramente, hermano, que sí, está de acuerdo, crecimiento físico es importante, pero no se vaya con la finta.
La cualidad principal de Antioquía, ponga atención aquí a esto, está en el crecimiento espiritual que la iglesia estaba teniendo en un año. Ponga atención, un año. Bernabé se dio cuenta que el trabajo, escúcheme bien, era demasiado grande para él y fue, como ya vimos, por Saulo de Tarso. ¿Para qué trajo a Pablo a Antioquía? ¿Cuál fue el propósito de Bernabé de ir hasta Tarso y convencer a Saulo que viniera a Antioquía? ¿Acaso fue para traerlo y para que Saulo les enseñara cómo construir un templo? ¿A enseñarle a la iglesia cómo hacer plata para sostenerse? ¿Cómo hacer carpas? Porque era lo que se dedicaba a hacer Saulo. ¿Qué les enseñó? ¿A remolinear o les enseñó la danza hebrea? ¿Para eso lo trajo? ¿O a poner un equipazo de sonido para el grupo de rock cristiano que iban a traer después? ¿Para qué trajo Bernabé a Saulo? Para enseñar la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está. Trajo específicamente a Saulo con el propósito específico de que Pablo enseñara la palabra del Señor. ¿Y qué cree que pasó? La Biblia nos da testimonio, hermano. Si usted lee con cuidado, mire nada más. Dice la Biblia, se congregaron allí con la iglesia. ¿Qué dice? Y enseñaron a mucha gente. ¿Y cuál fue el resultado de la enseñanza bíblica? Dice la Biblia que por primera vez a estos discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Ahora quiero que agarre esto. La palabra de Dios nos enseña claramente que el resultado de enseñar la palabra de Dios fue levantar cristianos. No me malentiendan. Una iglesia que tiene crecimiento espiritual va a producir cristianos. Y esos cristianos van a producir crecimiento físico. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero una iglesia mundana, una iglesia carnal puede producir también crecimiento físico. Ambas producen. Ambas hablan de Cristo, son iguales. No, hermano, no confunda esto. La diferencia entre ambas iglesias es simple. La diferencia entre una iglesia que predica la sana doctrina y una iglesia que es mundana y carnal, hermano, mira, es bien clara. Una se define porque produce cristianos. La otra se define porque produce gente mundana y carnal embarrada de cristianismo. Por un lado tenemos una iglesia que presenta a Cristo como un justiciero social. Un Cristo, como decimos en México, un Cristo chido. Un Cristo que es puro amor, pura amistad, ameno, que disfruta la vida, que se la pasa suave, cómodo, que baila por hora y media y predica 15 minutos. Un Cristo chistoso, un Cristo sin compromisos, un Cristo que se echa unas copas de vez en cuando, porque le gusta echar relajo. Presentan un Cristo que te enseña, mira, a ser real. Si eres homosexual, tú decláralo, no importa, de todos modos yo te amo. Un Cristo que es pura gracia. Ese es el enfoque de la iglesia promedio, hermano. Pero el enfoque de Pablo y el enfoque de Bernabé era levantar, hermano, una iglesia que conociera el verdadero Jesús, presentando a Cristo tal y como es Jesús. Presentar por un lado lo bello de Cristo como lo desafiante de Cristo. Amén. Presentar lo que nos gusta de Cristo como lo que no nos gusta de Cristo también. Presentando una vida que es llena de gracia, pero también una vida que Dios demanda santidad, porque Él dijo: sed santos porque yo soy santo, apartados del mundo. Un Cristo que todo lo llena y que no necesitas nada absolutamente del mundo para ser completo en Él. Un Cristo que por un lado ama a los pecadores, pero es aborrecido por el mundo. Ese es el Cristo que predicaba Pablo, hermanos.
Y el enfoque de esta iglesia espiritual es presentar, escuche bien hermano querido, escuche bien pastor, es presentar la palabra de Dios sin diluir, sin rehuir, como dijo el apóstol Pablo en el mensaje a los cristianos de Éfeso, sin diluir el mensaje de Jesucristo, con el motivo de formar, ¿qué hermano? De formar simplemente cristianos. No dije cristianos verdaderos. Porque ¿sabe qué? No hay cristianos falsos. No dije cristianos espirituales. Porque ¿sabe qué? No hay cristianos carnales en la Biblia. Estuve yo investigando, hermano, la palabra de Dios. ¿Y qué cree, hermano? No encontré cristianos mundanos, ni cristianos falsos, ni cristianos carnales. Solamente encontré los que son cristianos y los que no lo son. Vaya sorpresa. ¿Sabe cuántas veces la Biblia dice la palabra cristianos? ¿Sabes cuántas veces aparece en la palabra de Dios? 2. ¿Y sabes cuántas veces la palabra cristiano da un adjetivo a la palabra cristiano? Cuando la Biblia habla de un adjetivo, cuando la Biblia dice cristiano espiritual, ¿sabes cuándo dice, hermanos? 0. Porque solamente hay 2 tipos de personas en este mundo: los cristianos y los que no son cristianos. ¿Está conmigo, hermano? Si usted dice, pastor, usted tiene que entenderme porque yo soy un cristiano mundano. No, simplemente usted no es cristiano. Porque aquí, después de que Pablo, escuchen bien, no 10 años, no 20 años, 1 año estuvo enseñando la palabra de Dios, de pronto la gente, no ellos, la gente allá afuera los empezó a llamar cristianos. ¿Saben lo que significa ser cristiano? La palabra cristiano significa ser como Cristo. Por eso Bernabé desde el comienzo les dijo: solamente hay un propósito: permanecer fiel al Señor. Y ese permanecer nos va a llevar a ser cristianos a través de un crecimiento que viene a través de la palabra de Dios. No se la complique, hermano. Amén. No hay cristiano espiritual, ni hay cristiano carnal. No hay cristiano mundano, ni cristiano santo. Simplemente hay cristianos y hay otros que se dicen ser cristianos, pero no lo son y son hallados mentirosos. ¿Alguien está conmigo, hermano? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir de alguien que dice ser abogado? Soy abogado. Oh sí, ¿cuál es tu título? Oh no fui a la universidad. Pues entonces no eres abogado. No, sí soy. No eres. Porque no pasaste los 4 años de derecho estudiando en una universidad, no tienes un título. Sí soy, que está viendo una desilusión, está viendo una ilusión, está en un delirio, ¿sí me entiende? Oye, que dice ser ingeniero, soy ingeniero, ¿dónde está tu título? Oh, no tengo título, nunca fui a la carrera, pero soy ingeniero. Sé lo que un ingeniero sabe. No eres ingeniero. Pero sí soy. No, vives una ilusión, vives un delirio. Alguien que dice soy mujer, pero es hombre. Tiene cuerpo de hombre, pulmones de hombre, músculos de hombre, altura de hombre, barba, todo, amén. Y dice, soy mujer. No, estás loco. Estás viviendo un delirio. Te has vuelto demente ya. Hermano, es exactamente lo que dice alguien que dice, soy cristiano, pero no es como Cristo. Es lo mismo, hermano. Pastor, ¿por qué no está diciendo eso? Porque quiero que agarres un propósito de corazón, hermano. Un propósito nada más hay. Ya deja de estar jugando. Ya deja de estar claudicando de un lado a otro. Hermano, el único propósito que nos pide el Señor es permanecer fieles a Él. Si nos mantenemos agarrados a Él, vamos a crecer. ¿Y qué cree que va a pasar después de crecer? Nos vamos a convertir en cristianos. Y yo no voy a tener que decir que soy cristiano. La gente allá afuera va a decir, es que ese es un verdadero cristiano. Amén. Cristiano mundano, eso no existe, hermano. Quíteselo ya de la cabeza. Es que soy un cristiano, pastor, carnal. No, es que no hay cristiano carnal, no existe, hermano.
Pablo nunca llama cristianos naturales, cristianos carnales. Él simplemente habla de hombres naturales y hombres carnales y hombres espirituales. Por cierto, esto les tomó, escucha esto, hermano, un compromiso de 1 año de predicación, de enseñanza. Y la gente que los miraba después de 1 año, no 20 años, porque hay algunos que dicen, pastor, soy un trabajo en progreso. Hermano, pues ya lleva 25 años con su mismo problema. ya debería haberse definido, porque estos se definieron en 1 año y ya les llamaban cristianos. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Estuvo ahí Pablo 1 año. ¿No dice eso, hermanos? 365 días. 360 días. Era como 360 days para los que entienden English. En 1 año maduraron. Porque estaban, ¿sabe qué, pastor? Pero eso es demasiado. No, hermano, le voy a decir una cosa. Tenían un propósito de corazón. ¿Sabe cuál era? Permanecer fieles a Cristo. Permanecer fieles. Y decidieron y vieron crecimiento porque la palabra de Dios se les fue predicada, porque estuvieron cerca del Señor, estuvieron cerca de la iglesia, estuvieron atendiendo las palabras de su maestro, estuvieron obedeciendo, hermano. Y miren lo que dice también, estuvieron sirviendo, porque vemos el propósito de servir. Vaya conmigo al libro de Hechos 11 y vamos a terminar. Mire lo que dice la Biblia, Hechos 11:27. Dice la Biblia en el mismo texto, en la misma historia, con la misma iglesia, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Está conmigo ahí? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran, ¿qué, hermanos? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, mira, hermano, los cristianos tenían 1 año de ser salvos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermano, tenían poquito tiempo de ser salvos. Y una de las cosas que más me da gozo en esta historia ver, hermano, es que estos hermanos, a pesar de su poco tiempo y de ser nuevos en la fe, podemos llamarlos así, la Biblia dice que cada uno conforme a lo que tenía. No conforme a lo que le sobraba. ¿Está conmigo? Conforme a lo que tenía. Decidieron mandarlo a través de estos ancianos hacia Jerusalén. Vamos a apoyar a los hermanos. El propósito de servir. Hermano, no va a haber mayor crecimiento que el ser expuesto a la palabra de Dios en su vida, después el de servicio. No va a haber mayor crecimiento que el que va a venir una vida de servicio. No va a haber mayor agarre, escúcheme bien, mayor agarre al Señor que servir al Señor de corazón. ¿Usted quiere permanecer fiel a Cristo, hermano? ¿Quiere permanecer fiel a Cristo? Sirva a Cristo. No dije sirva a la iglesia, porque muchos sirven al hombre. Se paran aquí, los he visto, cantan, tremendo especial, y nadie les aplaude. Hermanos, se deprimen. ¿No les gustó mi especial? Ya no vuelvo a cantar. Hace la hermana la comida en la iglesia y de repente llega una hermana y dice: hermana, su comida está medio desabrida, hermana. ¡Ay! ¿Cómo se atreve a ofenderme de esa manera? Jamás voy a volver a cocinar para la iglesia. Limpia los baños y de repente deja ahí una mancha que no debería de estar. Y llega el superintendente y dice: hermana, le faltó todo eso. Hermano, le falló ahí. Ya no vuelvo a limpiar ese lugar entonces, si no le parece cómo limpio yo.
Porque ellos tienen en su idea que el servicio que hacen lo hacen al hombre. Si el pastor no les aplaude, se amargan. Si el encargado de música no los felicita, se amargan. Si los niños no le dan las gracias después de una tremenda lección en la cual pasaron 3 horas preparándola y no le agradecen a esos niños malcriados, ingratos. Tanto les dedico y mira cómo me pagan. Se amargan. Te voy a decir por qué te amargas. Porque el problema, hermano, es que tú no estás sirviendo a Cristo, tú estás sirviendo al hombre. Ese problema que tenemos tanta gente renunciando a nuestras escuelas. Esa es la razón por la que gente dejó los ministerios, pastor, durante el COVID. Porque nunca sirvieron a Cristo, siempre sirvieron al hombre. Ese problema que tenemos el día de hoy todavía en muchas de nuestras iglesias, hermano. Que si no me reconocen, si no me alaban, si no me nombran, si no dicen mi nombre, si no me ponen de pie, ¿cómo se les ocurre tratarme así? Tu problema es tu orgullo, que está sirviendo al hombre y quiere reconocimiento del hombre. Déjame decirte una cosa, el cristiano sirve a Cristo. Estos cristianos no les tomó más que 1 año entender eso. Y estuvieron a dar todo, hermano. Mira, estuvieron dispuestos a darlo todo, no las sobras, no lo que sobraba, sino lo que tenían para ayudar a los hermanos que estaban batallando allá en Judea. Pero ellos sabían que no estaban sirviendo a Pablo, ni estaban sirviendo a Bernabé, ni estaban sirviendo a los profetas y a los ancianos que venían de Judea. No, ellos estaban sirviendo al Señor Jesucristo. Y ese es el problema, hermano. Nos hemos salido de lo esencial del cristianismo, que el servicio que nosotros hacemos a otros, el servicio que hago en mi hogar, el servicio que hago en mi iglesia, el servicio que hago en mi trabajo, lo que hago, lo debo de hacer todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque para eso fui creado, hermano. Para que todo lo que yo haga sea para glorificarlo a Él. ¿Sí sabe usted que para eso usted fue creado? Fue creado en Cristo, dice la Biblia, somos hechura suya para buenas obras. Pero esas buenas obras no son para agradar al pastor Agüero o a los pastores que están aquí o maestros. Hermanos, esas buenas obras no son para agradar a mi esposa. Esas buenas obras son para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para Él lo hago. Usted puede creer que esto que estoy diciendo es muy básico, hermano, pero yo he conocido pastores. Recuerdo una vez un anciano que vino a mí de frente a una conferencia. Ya anciano, pastor, unos 65, 70 años tenía. Y vino y me dijo, pastor Carlos, yo quiero contarle mi historia. Y mire que pastoreé la misma iglesia por 38 años, me dice. Pastor, les construí el templo. Pastor, les gané las familias a Cristo, fui a sus funerales, hice sus bodas, les enseñé, les discipulé, los bauticé. Y un día me retiré, pastor. Y ellos me prometieron que me iban a dar una pensión, me prometieron que me iban a ayudar el resto de mi vida. Y entró el nuevo pastor, y duró medio año. Y me dieron una patada y para afuera, ya no me quisieron dar nada. Yo me di cuenta que el hermano estaba bien amargado por eso. Yo le dije, pastor, con todo respeto y con respeto a sus canas, déjenme hacer una pregunta, pastor. ¿Esos 38 años eran para servir a la iglesia? ¿O eran para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le ha prometido una recompensa por todo lo que usted hizo? Usted dígame, pastor. El hermano empezó a llorar, hermano. Lágrimas salieron de sus ojos. Y dije, pastor, yo necesitaba escuchar eso. Porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, cada aire que respiramos, debe de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso a Él servimos, hermano. Entienda esto, hermano. Hermano, qué importante y fundamental en nuestras vidas cristianas ver el ejemplo de estos hombres y mujeres, hermano. No olvidemos que estas sociedades, hermano, eran sociedades eminentemente helenistas y eran eminentemente hedonistas. Eso significa que ellos iban solamente, que buscaban solamente el fin del placer y la satisfacción de los intereses de uno mismo como meta final de la vida. Su meta era producir placer, su meta era satisfacer sus deseos. Pero estos hombres se habían convertido al cristianismo, hermano, y habían encontrado el verdadero gozo en entregarse a servir
y vivir por otros. Y se gozaron de esto. ¿Por qué razón había ese gozo, hermano? Porque reconocieron que habían sido creados en Cristo Jesús para vivir y servir a otros, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted sirvió con un corazón sin egoísmo? Sirvió con un corazón de siervo, sin esperar nada a cambio. El Señor nos dejó ese ejemplo precioso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 13:15, después de lavar los pies de sus discípulos, el Señor les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el versículo 17 el Señor Jesús dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque la clave de la vida cristiana es servir y vivir por otros. Porque cuando usted vive y sirve por otros, usted directamente está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, y le está glorificando a Él. Debe haber un propósito de servicio en la iglesia. Debe haber un propósito de servicio en la iglesia, dije. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, no te quise los justos, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo al rey le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hemos perdido la esencia del servicio. Muchos hemos olvidado, hermano, el ministerio más importante en la Biblia, que es el ministerio de servir a otros, de servir a la comunidad con el evangelio de Jesucristo. Nuestras iglesias han dejado de ganar almas. Hermano, usted sabe que el mejor servicio que usted puede dar a su comunidad, a sus colonias, lo mejor que usted puede hacer por ellos es llevarles el evangelio. No tomaron más que 2 capítulos más adelante, un par de años, para que esta iglesia, jovencita como era, jovencita, de un par de años, decidiera enviar los primeros misioneros para llevar el evangelio. No hay mejor manera que una iglesia pueda servir a su comunidad, a su país, al mundo, que predicando el evangelio. Y queda mucho por hacer. Adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hermano, tenemos que buscar la manera de glorificar a Dios, sirviéndonos unos a otros y sirviendo a este mundo perdido. Ese es el propósito, hermano. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuándo fue la última vez que servimos con corazón de siervo, hermano? Mira, déjame decirte algo. Lo que has venido a buscar aquí, lo vas a encontrar. Lo que has venido a buscar aquí, lo vas a encontrar. Si vienes a buscar una comida que no te gusta, la vas a encontrar. Si vienes a buscar una cama que no se te hace cómoda, ¿qué crees? La vas a encontrar. Si vienes a buscar reglas que te incomodan, las vas a encontrar. Porque lo que venimos a buscar aquí, o a la iglesia, o al hogar, lo vamos a encontrar. ¿Por qué no mejor nos callamos y nos ponemos a servir? ¿Qué sería de nuestras iglesias, hermano? Si en lugar de estar criticando y chismeando y hablando negativamente del liderazgo, y no me parece lo que hacen aquí y no me parece lo que hacen allá, y ahí es que en esa iglesia no aman, pues usted sirva, sea como Cristo, que no vino a la iglesia para ser servido, vino a servir, que no vino al mundo a ser amado, vino a amar. Así que venga a la iglesia, y a la iglesia a la cual usted se queja y usted refunfuña y usted todo el tiempo está criticando, mejor diga: hey, Dios, tú sabes, en esa iglesia no aman.
¿Y saben lo que necesitan, Dios, en esta iglesia? Que no aman. Necesitan alguien que ame. Así que aquí yo estoy, Señor, para amar a la iglesia y servir a la iglesia y vivir para la iglesia. Ese es un corazón de siervo. Si viniéramos a encontrar de qué manera podemos servir a los hermanos. Si llegáramos a la casa, pastor, y buscáramos de qué manera podemos servir a la esposa, otro matrimonio sería. Si llegáramos a la casa y buscáramos de qué manera podemos servir a nuestros hijos, otros hijos tendríamos. Si llegáramos a la iglesia a ver no las fallas, y no los problemas, y no los errores, y no lo que se está haciendo mal, sino decir, Señor, esta iglesia necesita a alguien que ame, a alguien que sirva. Aquí estoy, Señor, úsame a mí. Otra cosa sería esa iglesia. El problema es que hemos perdido el propósito. Y tú sabes de lo que estoy hablando, papá. Algunos ya están, ¿qué error cometió el pastor Agüero? Uy, hermano, apenas ni ha empezado. Apenas estoy empezando. Que trajo ese triste mexicano gritón. Apenas estoy empezando. Pero déjame decirte una cosa, papá, mamá. ¿Cómo llegaste a la iglesia tú cuando estabas viniendo a Cristo? Que todo el tiempo estás atosigando al pastor. Pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, ¿qué puedo hacer? Ya el pastor ya no sabe ni dónde meterte. Hago un hoyo, hermano, hago un hoyo ahí en la tierra, hago un hoyo, después de que lo hago, ¿qué hago? Tápelo, hermano. Ya no hallaban dónde meterte porque todo querías hacer. Y ahora estás más frío que pollo en la nevera, sin hacer nada. ¿No quieres enseñar? ¿No dejas entrar a la gente? Hermano, ni tú entras ni dejas entrar. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Frío, apático, criticón. Te voy a decir por qué. Porque no estás sirviendo a Cristo con un corazón de siervo. Has perdido el propósito de la vida cristiana. Hermano, escúcheme bien. Todos aquí podemos permanecer fieles al Señor. ¿Sí sabía usted? Todos. Pero necesitamos tener el propósito de crecer. Crecer en la gracia, que va a llevar a otras cosas preciosas. Crecimiento físico en la iglesia. Ya olvídese, pastor, ya olvídese. Ay, pastor, es que en el COVID perdimos a tanto. Ya deje eso atrás, ya pasó eso, hermano. Como dijo Pablo, lo que queda atrás está atrás. Mira, voy a proseguir hacia adelante, a la meta. Voy a la meta, estoy mirando, no estoy mirando los años de pre-COVID, estoy mirando los años post-COVID. Ya olvídese de eso. Y dediquémonos, hermano, a propósito de corazón, crecer. Con propósito de corazón, servir. Y mantengámonos permaneciendo fieles, perseverando, fieles, continuando fieles a Cristo. Padre, bendice este mensaje, bendice tu palabra que ha sido predicada a mis labios inútiles. Señor, necesitamos regresar a lo básico. Necesitamos regresar a tener un propósito a permanecer, agarrados de ti, no soltarnos de ti, ni un segundo, Señor, creciendo en la gracia de Dios, recibiendo, estudiando palabra de Dios, buscando tu rostro, siendo enseñados por tu palabra. No importa si tengo 2 meses de ser cristiano o 20 años de ser cristiano, yo necesito agarrarme de tu palabra, agarrarme de tu iglesia. Aquí está claro. Permanecer en crecimiento. Necesitamos permanecer creciendo. De la misma manera, necesitamos permanecer sirviendo. Hay algunos aquí que sabes de lo que estoy hablando perfectamente. Dios habla a tu corazón. ¿Quién dijera, pastor, ore por mí? Dios habla a mi corazón en esta noche. Honestamente, pastor, nadie viendo, no quiero avergonzar a nadie, pero usted dijera honestamente, pastor, yo he perdido ese propósito. O he perdido parte de ese propósito. O tengo el propósito, pastor, pero no me quiero desviar. Ore por mí, pastor, de una u otra manera. Dios te habló. Y quiero hacer una invitación en este momento. Si el piano puede venir a ayudarme a tocar, y alguien estuviera aquí y dijera, pastor, ore por mí, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Hubiera alguien así, Dios te bendiga, alguien así, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, manos levantadas, alguien más, Dios te bendiga, Dios habla a tu corazón, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a ponernos todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie para terminar
Cabeza agachada, ojos cerrados. Si alguien me puede ayudar con el piano, me puede ayudar para tocar, cabeza agachada, ojos cerrados. Hermano querido, el altar está abierto. Si tú quieres pasar a tomar una decisión, pasa al altar. Hay lugar aquí adelante, hermano. Pasa al altar y di: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Señor, ayúdame a permanecer en ti. Hay tiempo, hermano. Levantaste tu mano, pasa al altar. Hermano, el diablo anda detrás de aquellos que se separan tantito, que están a una corta distancia, hermano. Pase al altar, no se quede en su lugar si Dios habla a su corazón. Al contrario, yo estaría aterrorizado de saber que el diablo está detrás de mí, que el diablo está esperando a que yo me separe tantito. El piano está tocando, ¿por qué no pasa al altar? Tome un tiempecito aquí a orar, 1 minuto nada más, y pídale al Señor: dame adherencia, dame fuerzas para agarrarme de ti y no soltarme. Señor, regrésame a lo mejor a ese primer amor que he perdido. Tú sabes que antes estaba motivado, antes tenía fervencia, y Señor, mi corazón ahorita está apagado. Estoy en un estancamiento espiritual. Hermano, no vengo yo aquí a juzgarte. Simplemente vengo a que veamos, hermano, a que miremos la realidad de nuestro cristianismo. Defínase hoy si usted eso no es. Y con propósito de corazón, permanezca fiel al Señor. Persevere, hermano. Decida con una decisión fija, con una meta establecida: no me voy a separar de Cristo. No me voy a separar de Él. ¿Alguien más? Padre, yo te doy gracias por aquellos que han tomado una decisión. Señor, yo sé que este es un tiempo de comunión y compañerismo, pero no olvidemos que tú nos has traído aquí para hablarnos. Tú no nos quieres en ese estado tibio, no te servimos en ese estado tibio. Tú aborreces ese estado tibio, Señor. Por favor, ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Ayúdanos a cambiar nuestro propósito, a dejar de estar claudicando, Señor. Y Señor, todos aquí tenemos una tarea preciosa en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Hay gente aquí llamada, Señor, al ministerio que tú quieres usar de una manera increíble y no se han dejado usar. Yo te pido, Señor, que regresemos a ese propósito. Bendice a mis hermanos aquí. Sigue obrando en nuestros corazones, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Y regrésanos, Señor, a ese propósito de corazón definido que ya está en tu palabra, que cada uno de nosotros debería de tomar en serio. El enemigo está esperando que alguien se distraiga, que alguien deje esa adherencia, que alguien deje esa permanencia por una semana, por un mes, para poder ser arrebatados. Señor, bendice a mis hermanos, derrama de tu gracia, poder y bendición. Dales fuerzas, sabiduría, dirección para seguir adelante. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.